Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues veo que está todo ok, que me veis, que me escucháis. Cualquier cuestión. Con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Bueno, la Constitución suele costar, ¿vale? No os preocupéis. Pensar, como yo os he dicho, sí, sí, pero pensar que de nada nos vale meternos todos los datos ahora al principio, ¿vale? Y memorizarla perfectamente, porque cuando lleguemos al final del temario no nos vamos a acordar. Entonces, intentar seguir las indicaciones que yo os digo de mirar, estudiar e ir poniendo vuestros esquemas, ¿vale? En vuestra hojita de repaso, una, ¿vale? Una por cada tema. Luego tendréis también los esquemas de las clases, ¿vale? Que os van a servir para poder repasar. Y, y, y no lo memoricéis, o sea, no intentéis memorizar todo a la primera. El primer tema que os estudiéis ya os lo tenéis que saber. No. ¿Por qué? Porque veréis la planificación que tenéis varios repasos, volveréis a ese tema, ¿vale? Volveréis más adelante, cada vez que lo veáis mejor, lo veáis será mejor. Y haciendo test, que no tenemos que dejar de hacer test, podemos, ¿vale? Ir repasando. Entonces, no os angustiéis eh, porque no podemos ver, o sea, no podemos intentar abarcarlo todo de una primera vez, ¿vale? Cuantas más vueltas le demos, cuanto más volvamos a ello, ¿vale? Nos irá saliendo mejor. No tenemos que presentarnos mañana al examen, ¿vale? Tenemos tiempo. Entonces, intentar disfrutar del proceso y no agobiaros porque eso os va a venir en contra, ¿vale? No os va a hacer ningún favor, ¿vale? Os quería decir una cosa primero, disculpar por tardar, por haber entrado un poco tarde. Tengo a mi hija mayor enferma en casa, entonces estoy sola, no tengo nadie que me ayude, ¿vale? Entonces, si escucháis un ruido porque está aquí atrás jugando o si me toca la puerta o lo que sea, igual tengo que parar un momento, ¿vale? Porque bueno, tiene 8 años y todavía todavía puede igual entrarle en pánico, ¿vale? Pero bueno, lo que os decía, no os agobiéis. Empezamos por el principio, o sea, nos quedan meses, nos quedan muchos repasos, nos quedan vueltas. La Constitución tiene una cuestión que de la Constitución se desarrolla un montón de temas luego, ¿vale? Y volveremos a tocarlo. Entonces, veréis lo que os comento de cuanto más hayamos avanzado en el temario, como vamos relacionando cosas, más se os irá quedando las ideas más fijas, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, pues dicho esto, ¿alguna cuestión más que comentar? Nada, es recordar que estábamos viendo la Constitución española, ¿vale? Vimos un pequeño repaso histórico, que bueno, que sí, que fechas hay un poco que memorizar, etcétera, pero bueno, sabemos por aquí, por trucos, que el día antes del Día de los Inocentes fue que fue sancionada, se publicó el día después del Día de los Inocentes, no sabemos perfectamente el puente de diciembre, etcétera, ¿vale? Estos datos, bueno, pues pueden ser más o menos sencillos de ir memorizando, ¿vale? Luego, estábamos viendo la estructura y el contenido, ¿no? Y hacíamos una división del preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Ahora nos vamos a centrar a continuación, sobre todo, en la parte dogmática, ¿vale? Es donde se establecen todos esos principios generales del ordenamiento jurídico, político y territorial. Recordar que la Constitución es la norma suprema que organiza todo el funcionamiento de la sociedad, del Estado, ¿vale? Que establece unos principios mínimos democráticos y además establece la estructura organizativa de este Estado para poder convivir, ¿no? Y sería esta la parte orgánica, ¿vale? La que establece todas esas estructuras en las que se tiene que organizar el Estado, ¿vale? Siempre bajo estos principios establecidos en la parte dogmática. Vimos cuál es la estructura, 169, 1, 10, 4, 9, 1 y 1. Esto, recordad que esto no lo tenemos que saber, haceros una regla mnemotécnica, las que os venga bien a vosotros, una fecha de cumpleaños, no sé, vuestro número favorito, ¿no?
algo que os recuerde, ¿vale? A vosotros mismos esta estructura, porque esta sí suelen preguntar, ¿vale? Recordar que, bueno, que hay aquí un poquito de debate entre 10 títulos o 11 títulos, ¿vale? Lo normal y lo más em, correcto es decir que son 10 títulos y uno preliminar, ¿vale? Pero depende de cómo nos hagan las preguntas, tendremos que contestar siempre la más correcta entre las que se nos propone, aunque no sea perfectamente correcta, ¿vale? Entonces, a esto tenemos que irnos acostumbrando y flexibilizando el cerebro, ¿vale? Porque esto es un ejercicio de flexibilización de que está bien sabernos las cosas, pero tenemos también que interpretar y pensar, ¿vale? Y flexibilizar que no todo lo que las respuestas planteadas pueden ser perfectamente correctas, sino que tenemos que contestar la más correcta, ¿vale? De esto tenemos montones de ejemplos, iremos viendo a lo largo de las clases, pues, que haremos algunos test y nos divertiremos un poco, ¿vale? Porque los haremos en directo, etcétera, y os voy a ir dando tips o consejos de cómo afrontar los exámenes, ¿vale? Y nos quedamos aquí, ¿no? En la estructura y contenido. Estructura y contenido que, bueno, que esto os tengo que reconocer que cuesta, ¿vale? Que cuesta saberse los artículos. Yo ahora mismo posiblemente no me lo sé de memoria, esto siempre ha ido a mi hojas de repaso. ¿Habéis estado todos en la clase pasada o la habéis visto? ¿Escuchasteis todas las recomendaciones que os dije que teníais que empezar a aplicar desde ya, desde el minuto 1? Vale, y una de ellas era que por cada tema un folio, ¿no? De pequeñas cuestiones que memorizar, ¿vale? Pequeñitas, ¿vale? No pueden ser más de un folio, ¿vale? No es un esquema extenso, es un folio por tema, de manera que visualmente podamos hacer un repaso rápido de las cuestiones que necesitamos tener en la memoria más accesible en el último momento antes del examen. Esto espero que lo estéis poniendo en práctica. No sé si ya habéis empezado, si os habéis comprado vuestra carpeta de fundas transparentes, etcétera. Vale, entonces, bueno, esto hay que sabérselo. El título preliminar, el título primero, que establece el título primero, pero más o menos también lo sabemos por la estructura que hablamos de la parte dogmática y la parte orgánica, ¿vale? Bueno, aquí la Constitución nos ayuda un poco, ¿vale? Yo os voy a dar algunos trucos, nos ayuda un poco en el sentido de que, bueno, 169 artículos, pues el que tenga así una mente un poco así, dice, bueno, pues mira, ya me acuerdo por eso, ¿vale? Bueno, pues luego tenemos los artículos del 10 a 55 y luego si veis hay muchos que son capicúas, ¿no? O sea, 56, 65, 66, 96, 97, 107, 108, 116, ¿vale? 117, 127, 128, 136, 137, 158, 159, 165. Aquí se nos atraganta un poquito más. Aquí igual podemos hacer alguna regla mnemotécnica y termina siendo 166 a 169. No os angustiéis, porque iremos estos títulos desarrollándolos a lo largo de todo el temario, unos más, otros menos, y volveremos a incidir en esta estructura, ¿vale? O sea, nos volveremos a decir, bueno, regular el corona, cuando vemos la corona regular del título 2, artículos 56 a 65, y se nos va a ir quedando, ¿vale? No nos tenemos que saber todos los artículos. Es verdad que del título primero, sobre todo de los derechos y los deberes fundamentales, ¿vale? A partir del artículo 14, a veces sí preguntan algún artículo, ¿vale? Artículo 24, artículo 21, artículo 23, ¿vale? ¿Qué derecho regula cada artículo? Pero que además no los tenemos que saber por qué tipo de protección tiene cada uno de los artículos. Entonces, del título primero, a ver, yo no me lo sé todo, ¿vale? En su día, haciendo test y repasando y en los repasos últimos momentos, pues sí, hay muchos que te lo sabes porque a lo largo del desarrollo de los temarios sabes qué ley desarrolla qué tipo de artículos y muchos incidimos en esto. Pero es importante, y lo vamos a ver, sabernos los artículos del título primero y iremos viendo cuáles para ver qué protección tiene uno u otro derecho, ¿vale? Porque hay unos que están mucho más protegidos que otros. Y entonces hay distintos niveles de protección y tendremos que saber, bueno, pues
contra cuál cabe un tipo de recurso u otro, cuál tiene que ser desarrollado por ley o ley orgánica, etcétera. Entonces, aquí es importante, en el título primero, sí que no nos quedemos. Porque además, finalmente, cuando veamos la posible suspensión de derechos en el estado de alarma, sección y sitio, que de esto sabemos un rato largo, ¿no? O sea, llevamos 2 años y algo, y algo ya, madre mía, cómo se va el tiempo, escuchando, ¿vale? Sobre el estado de alarma, sobre el estado de excepción, sobre el de sitio no tanto, ¿vale? Pero el de alarma principalmente. Vimos todos, porque no teníamos otra cosa que hacer, cómo se decretaba el estado de alarma, etcétera, y muchos sabréis la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional, ¿no? el decreto del estado de alarma por cuestiones que vamos a ver. Entonces, ¿qué derechos no se pueden suspender en función de si estamos en estado de alarma, excepción y sitio? También tendremos un poco, por lo menos, que reconocer, ¿vale? No sabernos de memoria literal lo que dice cada artículo, pero sí, el derecho a la vida, ¿en qué artículo está? El derecho al trabajo, el principio de tipicidad sancionadora, ¿vale? Hay varios derechos que sí que tenemos que, el secreto de comunicaciones, todos estos tipos de derechos tenemos que saber dónde están regulados, ¿vale? ¿Me seguís? ¿No los tenemos que saber ya? No, tenemos meses para aprendérnoslo, ¿vale? No os agobiéis. No quiero que entremos en el bucle de, yo le llamo la maldición del opositor, ¿vale? Opositores que sienten que tienen que memorizar todo desde un primer momento y que se autoflagelan diciendo que no se saben una cosa, ¿vale? No, no entréis en eso, ¿vale? Tenemos mucho tiempo para memorizar las cuestiones. O sea, Roma no se hizo en un día, nadie ha sacado una oposición estudiando un día, ¿vale? Yo por lo menos no lo conozco y si lo ha hecho, no es una persona normal, ¿vale? Entonces ya se nos escapa de las manos, ¿no? Como somos personas normales, no podemos hacer nada para ser una persona que tiene otro tipo de capacidades, pero vamos, ya al punto de la no normalidad, ¿vale? Entonces, no nos vamos a autoflagelar, ¿vale? No es necesario. Yo os lo repito, ya veréis que os lo repito durante todo el curso, pero siempre lo digo a mis alumnos. Yo he tenido la gran suerte, bueno, suerte o justicia, ¿vale? Como lo queráis ver, de poder aprobar las oposiciones que he aprobado, ¿vale? Y tengo una memoria horrorosa. O sea, yo tengo una memoria horrorosa. Lo veréis. A mí, por favor, no me preguntéis, Daisy, ¿qué artículo es este? ¿Vale? Os contestaré. Miren, eso al BOE, consolidado, mejor, ¿vale? Porque yo memoria no tengo. Pero sí que he tenido estrategia y he ido desarrollando estrategias de estudio de cómo tienen que afrontarse las oposiciones. Entonces, ahí es donde yo os quiero ayudar, ¿vale? No os agobiéis. Iremos avanzando y os prometo que iréis aprendiendo, ¿vale? Bueno, hablamos de la pirámide, ¿no? Del sistema de fuentes del derecho, del sistema legislativo español. Teníamos la Constitución en la punta como norma suprema, nadie puede contradecirla, todo tiene que hacer caso a la Constitución, ¿vale? Por decirlo de una manera un poco coloquial. Luego, en el siguiente nivel teníamos leyes, ¿vale? Incluyendo en leyes todos los tipos de leyes y todas las normas que tengan rango de ley, ¿vale? Entonces, hablaríamos de leyes ordinarias orgánicas y normas con rango de ley, es decir, no son leyes porque no emanan del poder legislativo, sino que son dictadas del gobierno en el ejercicio de una delegación legislativa. Esto poco a poco lo iremos desarrollando, ¿vale? Es verdad que el primer tema de Constitución no vamos a correr, ¿vale? Porque en algún momento lo doy un poco corriendo, porque digo, bueno, no pasa nada, que ya iremos desarrollando, pero la gente
cuesta entender, ¿vale? Cuando uno no está acostumbrado a este tipo de temario, ¿vale? Uno no tenéis por qué haber estudiado Derecho, no hace falta estudiar Derecho para aprobar las oposiciones, os lo digo también. Entonces, no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje o a las leyes, ¿vale? Y a veces nos cuesta. Entonces, nos vamos a repetir, nos iremos repitiendo a lo largo de todo el temario. De verdad, os diré en unos meses, ¿os acordáis cuando hablamos? ¿Os acordáis cuando hablamos? ¿Os acordáis cuando hablamos? Esto es un círculo, ¿vale? Veremos, ¿no? La delegación legislativa y por qué estas normas se llaman normas con rango de ley, emanan del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, en un acto de una delegación de competencias. El legislativo, que es el que tiene la competencia, dice, bueno, tú, Ejecutivo, en estos casos, bueno, no lo dice porque se lo permite la Constitución, ¿vale? Tú en estos casos puedes dictar una norma. No se llama ley porque no emana de las Cortes, pero sí son reales decretos, leyes y reales decretos legislativos y tienen rango de ley. Y mi pregunta, ¿qué vale más? ¿Una ley orgánica, una ley ordinaria o una norma con rango de ley? ¿Qué tiene más valor? Tienen el mismo valor, ¿vale? No, tienen el mismo valor. Una ley orgánica y una ley ordinaria y una norma con rango de ley tienen el mismo valor, el valor de ley, ¿vale? No pueden contradecir a la Constitución, pero tienen el mismo valor. Es verdad que parece que las orgánicas son como más, ¿no? Pomposas, ¿no? Son como leyes más importantes, pero exacto, no, lo único que diferencia una ley orgánica de una ordinaria es la manera de aprobarla, que la veremos más adelante, y las cuestiones que suele regular, que vamos a ver más ahora también, que suele ser básicamente derechos y deberes fundamentales, ¿vale? Entonces, luego tenemos los reglamentos, que sí que son dictados por el gobierno, y las costumbres y los principios generales del derecho. Entonces, la Constitución española, ¿vale? De la superioridad de la Constitución deriva la inconstitucionalidad de las normas que se opongan a ella, para lo que la misma Constitución prevé en los artículos 161.1a, 163 y 164, el procedimiento de inconstitucionalidad de las leyes que se interpone ante un órgano constitucional, que es el Tribunal Constitucional, que es el máximo garante de la Constitución y que también vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, de esto deriva cualquier ley orgánica, ordinaria o norma con rango de ley que contradiga lo que dice la Constitución, es susceptible de declararse inconstitucional si se interpone uno de los recursos que se prevén, ¿vale? Si tenéis cualquier cosa, me paráis, pero esto lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué dice el 161.1a? Pues dice, todo esto es de la Constitución, ¿vale? Dice que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de constitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, ¿vale? Y esto es importante. Esto, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Pregunto, ¿se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un reglamento? No, ¿vale? Porque solo cabe recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Esto es importante. Parece una tontería, oye, Daisy, qué obviedad lo que estás repitiendo. Pero es que esto es una pregunta de examen. Y esta es la típica pregunta de examen que nos parece fácil, pero a veces nos confundimos o nos lían, ¿vale? Porque nos los ponen de tal manera que si no tenemos muy claro que solamente cabe contra leyes y no contra reglamentos, leyes y disposiciones normativas por rango de ley, que allí metemos los decretos leyes y los reales decretos legislativos, que lo vamos a desarrollar más adelante, y además también os adelanto los reglamentos de las cámaras, ¿vale? Las cámaras son, conocéis, ¿no? Que tenemos el Congreso y el Senado, ¿no? Las Cortes está
compuesta por el Congreso y el Senado. Perfecto. Pues cada una de esas cámaras, el Congreso, Cámara Baja o el Senado, pues tiene un reglamento, aprueban su reglamento. Se llama reglamento porque es su norma de funcionamiento, ¿vale? Pero como está aprobado por el órgano que tiene competencia para dictar normas con rango de ley y no es aprobado por el gobierno, ¿qué rango creéis que tenéis, que tienen los reglamentos de las cámaras? Aunque se llamen reglamentos, ¿eh? Son rango de ley. Por lo tanto, ¿cabe recurso de inconstitucionalidad? Bueno, esto es un poco liarla, pero que sepáis que tienen rango de ley, aunque se llame reglamento. Veremos los reglamentos de las cámaras cuando estudiemos las Cortes, ¿vale? Entonces, la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta. Si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. No quiero entrar mucho aquí porque es entrar en materia muy legislativa y vosotros, yo a veces os amplío un poquito, ¿no?, la información para que la entendáis, ¿vale? Pero no os quiero liar demasiado porque no podemos perder la perspectiva que vamos a opositar a un cuerpo o bien administrativo o bien auxiliar administrativo y tenemos que enfocarnos al nivel que tenemos que ir, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si se declara inconstitucionalidad, si se declara inconstitucionalidad una ley, afecta a esa ley, ¿vale? Pero si ya hay sentencias anteriores de cuestiones que fueron juzgadas, ¿vale? En virtud de esa ley que se declaró inconstitucional, ya esas cuestiones ya están juzgadas, ¿vale? Luego entraremos en responsabilidad patrimonial o no, o lo que se declara en la propia sentencia, ¿vale? Pero es un tema legislativo muy complejo en el que no debemos desarrollarlo, pero tienen que saber esto, que solo afecta a la ley y las sentencias recaídas no pierden el valor de cosa juzgada. No es como decir que no tiene efecto retroactivo. Bueno, vale, depende, ¿vale? Pero estamos hablando de sentencias. Luego podemos entrar en actos administrativos o no. Y hay que ver si son firmes, no son firmes, porque se puede pedir una revisión de un acto administrativo. ¿Vale? Lo veremos. Pero aquí habla de las sentencias. Si ha caído una sentencia, ya eso está juzgado. Sin desarrollarlo mucho más, ¿vale? Porque aquí podemos dar una clase solo de este artículo y no tenemos que desarrollarlo tanto. El 163. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en la forma y en los efectos que establezca la ley, que en ningún caso tendrán efectos suspensivos. Esto ya lo veremos, ¿vale? Porque los recursos de inconstitucionalidad solo pueden ser presentados por algunos sujetos, ¿vale? Es que no me quiero adelantar a lo que es el Tribunal Constitucional, ¿vale? No, yo, Daisy, no puedo presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Eso no es así. Otra cosa es un amparo, etcétera, que ya iremos viendo. Pero yo, ciudadana, ni yo, Daisy, ni vosotros, ni nadie como ciudadano único, ¿vale?, puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Eso está establecido, quiénes son y quiénes son los que pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Es que ni los jueces lo que tienen que hacer es, estoy conociendo de un caso, ¿vale? Porque hubo una demanda y estoy instruyendo un procedimiento, bueno, yo de la parte judicial no sé tanto, ¿vale? Entonces, igual digo alguna cosa un poco rara, pero lo mío es el derecho administrativo, ¿vale? Entonces, lo digo porque muchas veces tengo opositores, alumnos, que vienen de justicia, ¿vale? Opositar a justicia y vamos, sabrán muchísimo más que yo de esa parte, ¿vale? Lo mío es el derecho administrativo. Entonces, bueno, el juez, ¿qué hace? Dice, bueno, pues está conociendo un asunto por cualquier cuestión y dice, oye,
es que claro, yo tengo que dictar sentencia y resulta que, claro, yo no puedo dictar la sentencia en el sentido que establece la ley porque estoy viendo que esta ley me parece inconstitucional. Entonces, si yo hago caso a la ley, que es lo que tengo que hacer, ¿vale? La ley es la que manda a todo, pues me parece que estaría dictando una mala sentencia. Entonces dice, ojo, voy a plantearle al Tribunal Constitucional, ¿vale? Si esta ley que tengo que aplicar a este caso en concreto es constitucional o no, ¿vale? Antes de determinar el fallo, ¿vale? En ningún caso tendrá efecto suspensivo, es decir, no vamos a suspender la ley mientras se esté conociendo el asunto ni nada, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión de inconstitucionalidad, que no es lo mismo que el recurso de inconstitucionalidad. ¿Me seguís? Vale. ¿Os habéis perdido un poco? Bueno, tranquilos y tranquilas que esto iremos volviendo a esto. Queda tiempo, ¿vale? Vamos a ir volviendo. Esto es las primeras tomas de contacto con todo este mundo. Yo, cuando empecé a mirar esto, yo también lo veía y decía, madre mía, ¿y esto qué es? ¿Vale? Todos hemos pasado por esto. Una cosa es lo que yo decía, el recurso de inconstitucionalidad, siempre contra las leyes, que eso lo tiene que interponer unos sujetos en particular, no cualquier persona, ni siquiera un juez. Y otra cosa es la cuestión de inconstitucionalidad, que lo pueden plantear los jueces cuando estén conociendo un asunto y que de ese asunto que estén viendo digan, oye, es que yo creo que esta ley que tengo que aplicar para dictar sentencia me parece inconstitucional. Le voy a hacer una consulta al Tribunal Constitucional, ¿vale? Entonces, hasta que no dictamine, no dicta sentencia para ver si realmente es constitucional o no. ¿Me seguís? Vale, perfecto. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del Estado con todos los votos particulares si los hubiere. Esto es siempre importante. Pregunta de examen. ¿Dónde se publican las ¿Tiene que publicarse las sentencias del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado? Sí, no. O en el BOE, en los boletines de las provincias, en los tablones edictales, ¿vale? Pregunta, siempre. ¿Tienen el valor de cosa juzgada solo a partir del día siguiente de su publicación? No del día de la publicación, es el día siguiente. ¿Me seguís? Importante, parece una tontería, pero nos los preguntan y lo vemos. Esto sí, igual, ¿vale? La Constitución también entró en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Cómo? Siempre, normalmente es al día siguiente de la publicación. ¿Vale? A veces hasta 20 días. Tiene efectos el mismo día. Esperen, que ya me estoy liando, porque voy leyendo a trozos a todos. ¿Cuándo se publicó la Constitución? ¿Qué día? ¿Qué día se ratificó? Se sancionó, perdón. Y la Constitución entra en vigor del día de su publicación, ¿vale? Yo estoy hablando de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿vale? No es desde el día que se publica en el BOE. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, ¿vale? Es que me vais escribiendo todos y ya no sé si me estáis hablando de la Constitución. Ah, no, perdonad, ¿vale? Perdonad. No. Normalmente, como todas las leyes, ¿vale? Normalmente las leyes entran en vigor al día siguiente de su publicación. Realmente las leyes entran en vigor según lo que establezca la propia ley, ¿vale? Que además muchas veces pueden ser hasta 20 días, etcétera. Eso lo iremos viendo. Pero la sentencia es al día siguiente, ¿vale? Y no cabe recurso alguno contra ellas.
No puedo decirle, Tribunal Constitucional, te presento un recurso porque no estoy de acuerdo, ¿vale? Lo que diga el Constitucional, nos lo aguantamos. Pensemos lo que pensemos, ¿vale? No cabe recurso. No os quiero yo contar de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que me están haciendo trabajar día y noche y por eso no creo que a veces no os puedo seguir si habláis todos, porque yo tengo una cosita así pequeñita y se me van subiendo las conversaciones. Entonces, salvo que en el... vamos a seguir. La que declare la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos, ¿vale? Tener en cuenta que a veces que pueden haber recursos de inconstitucionalidad parciales, no tiene que ser de toda una ley. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Ley 39, por ejemplo, ley que vamos a estudiar, vamos, como no sé si decir como la Biblia, porque no sé las creencias de cada uno, pero bueno, por decir una frase, ¿no? Normal, bueno, pues como, no sé, la sabéis como la nana que os cantaba vuestra madre, ¿vale? Antes de dormir. Entonces, la ley 39 tiene algún artículo declarado inconstitucional, etcétera. No tiene que ser toda la ley. Pueden ser partes, artículos. Incluso algunas sentencias declaran, no declaran, o sea, es no inconstitucional un artículo siempre que se interprete en este sentido, ¿vale? O sea, a veces hablan depende cómo interpretemos un artículo, podrá ser inconstitucional o no. O sea, que esto se llega a complicar. Si veis el BOE, ¿vale? El BOE consolidado, lo bonito que tiene, es bonito. Yo sé que la gente dice, esta chica dice que las leyes son bonitas. Bueno, es bonito el BOE consolidado. Pues a veces veis en los preámbulos lo leéis siempre, pero si veis los análisis, incluso dentro de todos los artículos os dice declarado inconstitucional, artículo declarado inconstitucional según sentencia, tal, ¿vale? Y allí lo veis, ¿vale? Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Esto es lo que yo os estoy contando, ¿vale? No tiene que ser toda la ley, ¿vale? Puede ser un artículo, una parte de un artículo, una palabra, ¿vale? Puede ser lo que declare el Tribunal, Tribunal Constitucional como inconstitucional, ¿vale? Vaya juego de palabras. Esto es como el camarote de los hermanos Marx. Bueno, otras características. Es una constitución de la ley, ¿vale? Es una constitución democrática, ya que el pueblo donde reside la soberanía elige libremente a sus representantes. Se supone que no se aprobó de manera impuesta, ¿vale? Sino que se aprobó ¿cómo? ¿Cómo se aprobó la Constitución? ¿Cómo se aprobó? ¿Cómo? ¿Por quién? A través de o sea, primero se aprobó por las Cortes. ¿Quién elige las Cortes? ¿A quién representan las Cortes? Al pueblo, ¿vale? Entonces, más allá de lo que alguno pueda pensar, decir, a mí me impusieron la Constitución, a mí nadie me preguntó, ¿vale? No, igual a mí no me preguntaron, ¿vale? Yo no tenía edad de votar, y no sé vosotros qué edad tenéis, pero pues posiblemente tampoco, ¿vale? Pero el pueblo en su día, nuestros padres o abuelos, etcétera, pues votaron, eligieron a unas cortes, ¿vale? Y esas cortes aprobaron la Constitución, y luego hubo un referéndum para ratificarla, ¿vale? Entonces, no nos las impusieron, no es una norma que diga, el rey dice y habla, ¿vale? Entonces, es una constitución democrática, ¿vale? Es de origen popular, ¿vale? Ratificada en referéndum, lo que acabamos de ver. Es consensuada, es fruto del pacto o consenso político entre ideologías muy diferentes, ¿vale? Tuvieron ahí todos que hablarse, pelearse, etcétera. Entonces, cuando estudias un poquito en profundidad la Constitución y ves la sinapsis de cada uno de los artículos, etcétera, pues es curioso, ¿vale? Porque entiendes muchas cosas y te das cuenta de que al final algunos están redactados de tal manera, bueno, porque que había que reflejar
el parecer de posiciones políticas muy dispares, ¿vale? Y contentar a todo el mundo para que pudiera salir adelante, entender las circunstancias en las que se aprueba la Constitución, ¿vale? Es escrita y codificada, ¿vale? Es tradición europea, pero tenéis que tener en cuenta que no todas las constituciones son escritas y codificadas, ¿vale? Hay constituciones que no son escritas, ¿vale? Aunque parezca absurdo, pero lo es. Es extensa, ¿vale? Bueno, esto que se lo cuenten a los americanos, ¿vale? Tiene 169 artículos, pero cada uno de los artículos es bastante extenso. Nada más ver el 148 y 149, que son unos artículos, bueno, bonitos, por los que están todo el día peleándose el Estado con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con el Estado, ¿vale? El que establece las competencias exclusivas del Estado y las que pueden ser de las comunidades autónomas, etcétera. Lo veremos, ¿vale? Esto es una introducción a cosas que vamos a desarrollar más adelante, ¿vale? Es rígida, ¿por qué es rígida? Porque tiene un procedimiento especial y de bastante dificultad para poderse modificar. Nuestra Constitución ha sido modificada solamente 2 veces, ¿vale? 2 artículos y todos por imposiciones europeas, es decir, para podernos adaptar a cuestiones de la Unión Europea. Hay algunos títulos que son, hay 2 tipos de procedimiento, el más flexible y el más rígido, ambos son rígidos, pero el que es súper rígido es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo porque es difícil que un político se enfrente a eso, ¿vale? Y quiera volver a disolver las cortes, volver a elecciones y todo, es una cuestión bastante complicada, ¿vale? Y es por lo que no se ha sido muy, muy debatido, pues algunas modificaciones, como por ejemplo el título de la corona, ¿no? La sucesión, ¿no? Que hablamos tanto del tema de la igualdad y tenemos que seguirlo hablando y tenemos que seguir avanzando. Y además, bueno, nosotros en este caso la sucesión no va a ser, no nos va a dar el dilema entre si es hombre o mujer y quién antecede, si la mujer o el hombre, ¿vale? Porque no va a ser el caso una vez haya una sucesión del rey actual, pero bueno, es una cuestión que siempre ha estado ahí y más cuando se ha ido avanzando en materias de igualdad, pero es que es muy difícil de modificar, ¿vale? Esto por poneros un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que a nivel constitucional hay muchos debates. Es abierta e inacabada, en numerosas ocasiones deriva su desarrollo a la ley orgánica, es lo que veremos, ¿vale? Esto es lo que se llama reserva de ley y reserva de ley orgánica, derechos fundamentales, derechos y deberes fundamentales, tienen que ser desarrollados por la ley orgánica, veremos cuáles, ¿vale? Entonces los enumera, dice 4 cosas, imaginaros que en 4 palabras describir o regular un derecho fundamental, ¿vale? Derecho fundamental que se entienden inherentes a la propia condición humana, ¿vale? Derecho a la vida, al secreto, ¿no? Personal, ¿no? De las comunicaciones, un montón de derechos que es difícil poner en 4 párrafos y que luego se desarrollan por la ley orgánica, por leyes orgánicas. La Constitución hace un mandato de que ese derecho se desarrolle por ley orgánica, siempre sin contradecir, por supuesto, a los principios básicos establecidos en la Constitución. Entonces, es inacabada por eso y abierta, ¿vale? Ya veréis que casi todo el temario que tenemos son desarrollos constitucionales. Bueno, ya no solo el temario, es que en general casi todas las leyes son desarrollos, muchas cuestiones, no todas, ¿vale? Pero muchas cuestiones son desarrollos constitucionales y tienen su origen en algún artículo de la Constitución, ¿vale? Si no, no tendría sentido todo lo que hemos visto de la pirámide de la Constitución como norma suprema. Es elástica, ¿vale? Esto asegura su perdurabilidad y permanencia, pues sirve para cualquier opción política. Esto fue un consenso, ¿vale? Y eso es lo que yo os quiero decir, que es verdad que se intentó, y cuando se estudia un poquito de esto, se ve la parte bonita, ¿no? De decir, vale, pues un poco, hombre, es verdad que hay cuestiones un poquito más debatibles, ¿vale? Pero en general, en las cuestiones importantes, ¿vale? En los derechos fundamentales, etcétera, pues están redactados de tal manera que sirvan para cualquier estructura política, ¿vale?
¿Algo hasta aquí? Sí. ¿Qué flexible? No, rígida. A ver, es rígida. Vamos a volver a los principios. Es rígida, ¿vale? Abierta e inacabada. Y elástica, ¿vale? No flexible, elástica. A ver, también os digo una cosa, esto no es ley, ¿vale? Esto no está escrito en una ley. Esto es teoría del derecho, ¿vale? Entonces, pues depende del maestrillo, pues hay maneras distintas de entenderlo. Por eso se ponen algunas palabras, pero lo que tenéis que entender es el concepto, ¿vale? Porque os lo podéis poner o elástica o de alguna manera, ¿vale? Entonces os tenéis que quedar con el concepto. Elástica o que sirve, ¿vale? Que sirve para cualquier opción política, etcétera. Pero es rígida a nivel de modificación, ¿vale? Eso sí que está claro, veremos las formas de modificar la Constitución. Bueno, principios constitucionales. Pues estos son los pilares, ¿no?, sobre los que se asienta todo el sustrato político ideológico de la Constitución. Estos principios constitucionales es sobre la base sobre la que desarrollamos todo nuestro sistema legislativo, que es el que nos marca las normas de vida, ¿vale? De convivencia, de vida como ciudadano, ¿vale? El de tu casa, ¿vale? El de tu casa interno, eso es la República Independiente de tu casa, ¿vale? Pero nuestro sistema de vida como ciudadano y en el estado en el que nos movemos. Entonces, tienen un especial valor interpretativo, este es en el que nos tenemos que fijar a la hora de interpretar cualquiera de las cuestiones que se nos plantean y, aunque de una forma muy general y sin valor normativo, ya lo vimos, vienen reflejados en el preámbulo, ¿vale? Al establecer cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, como son la libertad, la justicia, la seguridad o el bienestar de todos. Este es el objetivo máximo de la Constitución española, por lo tanto, de todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Me seguís? Esto, para el que le guste un poquito de las leyes, os acordáis que os dije, no estudiaros, pero leeros los preámbulos de las leyes más importantes os da muchísima información, porque os habla de lo que llamamos, algunos, estudiosos del derecho, yo no, ¿vale? No me considero estudiosa del derecho, pero sí trabajadora del derecho, ¿no? Pues el espíritu de las normas, ¿vale? El espíritu, qué es lo que el legislador quería conseguir con cada una de las cuestiones que ha escrito, ¿vale? Entonces, bueno, el espíritu de la norma, de la Constitución, pues son estos objetivos, ¿vale? Y muchos se reflejan en el preámbulo. Luego tenemos otros principios constitucionales ya en la propia redacción de los títulos, ¿vale? Y tenemos algunos a lo largo de la Constitución, por ejemplo, esto es muy importante, el artículo 9, son unos principios que vinculan directamente a todos los poderes públicos, a todos. Y se encuentran el de legalidad, el de jerarquía normativa, el de publicidad de las normas, el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y el de seguridad jurídica. ¿Me tengo que aprender todos estos principios? Sí. Esta lista del artículo 9, por favor, si podéis. Yo no dicto normas, ¿vale? Ni leyes, yo no tengo ningún poder legislativo ni nada, pero creo que sería una buena decisión para vosotros ir apuntando en la hojita de repaso estas cositas que digo. Esta listita os la tenéis que aprender y un truco es, pues, haceros una palabra con las primeras letras de estas, ¿vale? De esta lista, por ejemplo. O una canción con una frase que cada palabra empiece con una letra de esas palabras y que os recuerde, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es la típica lista que a veces nos ponen en el examen de cuáles son los principios que vinculan directamente a los poderes públicos en virtud del artículo 9 de la Constitución española. Y te ponen 4 opciones y te ponen casi todos iguales, pero te mueven algunos. O en algunos falta alguno, o en algunos sobra otro, etc. Entonces, esto es una buena opción y esto es uno de los principios que podría llegar a ser una pregunta, vamos, muy repetida, ¿vale? Principios que podríamos denominar constitucionales no básicos, incluidos también el título preliminar
y son los del 3 al 8, ¿vale? En el que se desarrollan las lenguas oficiales, la bandera, la capitalidad, el reconocimiento de partidos políticos como expresión del pluralismo político, ¿vale? El reconocimiento también de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales y el papel de las Fuerzas Armadas. No vamos a desarrollar en clase todos estos artículos, ¿vale? Porque es que es muy extenso poder estar hablando, yo que además me gusta incidir en lo realmente importante y en lo que os puedo dar yo un poco más allá, pero no los vamos a desarrollar. Esto los tenéis que estudiar, tenéis que ver lo que dice cada uno, ¿vale? Porque se pueden preguntar dónde está la capital, cuál es la bandera, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Son artículos relativamente sencillos y tenéis que mirarlos, ¿vale? Otro, ¿no? El artículo 1.1. Estos artículos son básicos, ¿vale? Pues España se constituye un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo está constituida España? Pues un Estado social y democrático de derecho. A veces nos ponen un Estado social de derecho, un Estado democrático, ¿vale? Es social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico, ya es que no son principios, es que estos son los valores superiores, ¿vale? Que por supuesto son los principios, pero es que son los más importantes, lo que vimos antes. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ¿vale? Estos 4 os lo tenéis que saber y no os puede faltar ninguno. No os pongo miedo, no los tenéis que saber ya, pero para vuestra hojita de repaso, ¿vale? De repaso que como va a ser una por cada tema, pues fácilmente iréis haciendo vistazo rápido y se os va a grabar, os lo prometo. Os lo promete una persona que tiene una memoria malísima y cada vez que pasan los años, más, ¿vale? Yo creo que si me preguntan qué comí ayer, tendría que ser un esfuerzo para recordarme, o sea que casi, casi. Bueno, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, tenemos que saberlo. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Miren, no me habría estudiado yo o leído o mirado este artículo, el 1 y el 2, ¿vale? Estos en concreto, que con la memoria malísima que tengo, los podría casi recitar de memoria, ¿vale? Imaginaros la importancia que tiene, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque entraríamos ya a ver los derechos y deberes fundamentales y yo quiero ver esto en un bloque solamente. Entonces, si os parece bien, alguna pregunta que tengáis que hacer, algún comentario, alguna duda. No sé si habéis visto, ¿vale? Yo al principio os voy dando muchas recomendaciones, ¿no? Os voy informando cómo está estructurado un poco el campus. Se os ha abierto otros temas, lo habéis visto, se ha hecho en novedades, os he hecho una entrada con pequeñas recomendaciones que os doy de cómo afrontar el estudio de esos temas, ¿vale? Son recomendaciones, es lo que yo haría como opositora, pero también quiero que sepáis que yo no dicto leyes, ¿vale? O sea, no sé cómo deciros, vosotros sois adultos, yo no estoy dando clases a niños de 4 años, ¿verdad? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, yo os doy mis recomendaciones, vosotros hacéis lo que queráis, ¿vale? Lo que mejor, lo que entendáis que pueda ser mejor. Yo os lo hablo desde mi experiencia de viendo cómo funciona el INAP y cómo suelen desarrollarse, pero también os digo que últimamente ha habido pues exámenes más distintos y cambios, etcétera. Entonces, esto es lo que suelo yo recomendar. Lo tenéis que adaptar a vuestro tiempo. El que tenga más tiempo podría profundizar más, pero no os paséis. No profundicéis demasiado porque va a llegar un punto en que os vais a liar, ¿vale? Y lo que tenéis que saber al final no lo sabemos, porque esto es así. Cuanto más sabemos, menos sabemos. Con las leyes, cuanto más sabemos, nos cuesta más o dudamos más en algunas cuestiones para responder. Entonces, no os paséis.
Y el que no tenga tiempo de mirar todo lo que yo les digo, pues ir a lo básico, ¿vale? Y hacer mucho test y hacer muchas preguntas y escuchar las clases y con todo eso os da tiempo. Yo he contado que siempre, yo desde que he opositado, yo siempre he trabajado y opositado. Yo he estado trabajando y opositando. La primera no tenía hijos, bendita oposición más buena, no por nada, sino porque te quita, hay una parte real que del mundo de las oposiciones, los que tengan hijos lo saben, es que sacrificas, ¿vale? Luego merece la pena, pero sacrificas una parte de tu familia, ¿no? Entonces, yo he opositado la primera trabajando, ¿vale? Tenía una empresa, o sea, trabajaba bastante y oposité y obtuve buenos resultados. Y la siguiente fue siendo ya funcionaria y embarazada, con niños, etcétera. Entonces, no es imposible, lo que tenéis es que adaptaros a vuestro tiempo y no intentéis, por favor, saberlo todo. Yo no me lo sé todo. Yo en ninguna de mis oposiciones me he sabido todo al dedillo. Lo repito porque es el momento de que entendáis esta cuestión, ¿vale? De que no os obsesionéis con recitarlo todo de arriba abajo, no quiero decir que no estudiéis, pero que no entréis en la obsesión, ¿vale? Que los test os van a ir llevando, las clases os van a ir llevando, cuando avancemos en el temario veréis que vais repasando, si lleváis los repasos que os propongo al día, no vais a tener problemas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Si no, hablo yo sola. ¿Alguna cuestión? Perfecto. Bueno, pues nada, ¿qué deciros? Gracias por aguantarme hasta aquí, toda esta hora. Que tengáis una buena tarde. En principio nos vemos la semana que viene, el miércoles, ¿vale? Como siempre. De todas formas, Alejandra os lo anuncia, ¿vale? Bueno, hasta buena semana. No os obsesionéis, por favor, hacerme caso. Venga, hasta luego. Buena tarde. Gracias.